Bueno, y en este horario habitual en que nos juntamos en el Café La República con el amigo, filósofo, poeta, Santiago Kovadlov, bueno, estamos esperando un poquito algún tema de comunicación con él. Mientras lo vamos aguardando, él me dirá cuando ya está en línea, para conversar de los temas que conversamos habitualmente. Tratamos de ponerle un foco a las cuestiones de todos los días y llevarlas un poquito más allá, empujar un poquito la coyuntura, lo que nos pasa todos los días, y tratar de que la filosofía, la historia, el pensamiento nos ayuden a tener una vida un poco más, si no placentera, por lo menos que tenga un sentido más profundo, ¿no? Esa es nuestra intención en estas conversaciones con Café La República. No sé, Santiago, si ya te tengo al aire. No, bueno, indudablemente estamos con algún problema de comunicación. Yo diría que, si les parece bien a nuestros operadores, vayamos a un tema y lo esperamos a Santiago Kovadlov para poder lanzar este capítulo de Café La República. Mi querido Santiago, te tenía perdido en las redes, en las líneas telefónicas. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, parece que seguimos jugando con esta incomunicación que nos invade. A ver, vamos amigos a poner esto en orden, si les parece, al operador. Vayamos a completar la información del tema, y entonces sí tratamos de... Ahí está. Hola, Jorge. Me parece que... Hola, Santiago. Aquí no estoy extenuado, me abrí camino en una maraña selvática de cables, tecnología, pero Dios mío, no sabés cómo callarnos. Cómo estaba transpirando, porque digo, bueno, ¿qué hago yo si Santiago? ¿Cómo hago? No, ¿y qué hago yo no pudiendo llegar a este diálogo con vos? Escúchame, aquí habrá un complot. Mirá, lo único que te puedo decir es que si siempre me alegra hablar con vos, en este momento no sabés la felicidad que tengo. Bueno, te quiero confesar algo, lo armé yo a este lío, para que me dijeras para que te extrañe, tal cual. Pero vos sabés que, bueno, no, pero venía con unas ganas de conversar contigo, porque realmente las cosas que se han dicho en la audición de hoy, unidas a las que tenía ganas de plantearte, me han conmovido tanto. Fíjate, dejándome recapitular algo de lo que decía. Claro. Desde esa frase de Nietzsche que dice que no hay nada peor que el hecho de que nada tenga sentido o significado, hasta la afirmación de Carlos Vallada cuando se refiere a la necesidad de que el sentido común y la búsqueda de un centro que promueva el encuentro, el diálogo, la convergencia entre quienes disienten, hasta estas reflexiones espléndidas de Alejandra Cohen acerca de que si uno no le hace lugar al padecimiento existencial, poco puede aprender de nuestra vida por considerar que el dolor no tiene función en nuestra vida y es solo un contratiempo. Todo esto me ha llevado a pensar, unido a tu editorial, Jorge, que ¿qué es la decadencia a veces en una cultura, en una sociedad, en una civilización? Sino el síntoma de la disfuncionalidad interpretativa de lo que nos pasa. Creo que una sociedad comienza a perder el rumbo en el momento en que carece de recursos apropiados para entender los desafíos que le hace el presente. Y esto bien puede ocurrir o porque se carece de esos recursos y otras veces porque se degrada
la necesidad de corresponder con la acción política a las necesidades de la época, privilegiando la corrupción, el delito, todo aquello que mencionabas en tu editorial. Entonces, te quería proponer que pensemos en torno a qué significa la decadencia y qué el progreso, el progreso en el campo comunitario. No sé cómo lo ves vos. No, lo veo como un desafío enorme. Yo creo que eso nos interpela sobre otra cuestión que también me parece importante, que es decir, ¿cuánto de lo que tenemos es ajeno a nosotros? Es una pregunta que yo siempre me hago, ¿no? Es decir, quiero decir, ¿cuánto de lo que produce el poder, las deformaciones que produce el poder, que a veces son, como lo hemos comentado al comienzo del programa, grotescos, como el del vodevil de Olivos, pero que de alguna manera nos interpelan acerca de nosotros mismos, ¿no? Claro. Nos interpretan, y ahí viene, también lo engancho con lo que decía Bayala, que me parece una persona muy inteligente y muy formada, cuando él dice, no se trata de ir a buscar un papá autoritario que nos resuelva el problema, se trata de replantearnos cómo nosotros encaramos nuestra vida en sociedad, ¿no? Creo que sí. Mira, yo tengo dos lecturas mínimas de lo que puede significar la decadencia, ¿no? Sí. Por un lado, entiendo que en todos los órdenes, o en muchos órdenes, mejor dicho, la decadencia es un proceso natural. El envejecimiento, la proclividad a contraer enfermedades con el paso del tiempo, aún el envejecimiento de las civilizaciones, que a la larga van perdiendo capacidad de sostener el protagonismo que en algún momento obtuvieron, como lo prueba la historia. Pero por otro lado, la decadencia es el resultado de actitudes perversas, como decías en tu editorial, inescrupulosas, intencionales, de una profunda insensibilidad y pérdida de sentido común, o de olfato, gusto y visión, como señalaba Bayala, de una profunda intolerancia a los límites, como se infería de la exposición de Alejandra Cohen, ¿no? De cierta tendencia a la omnipotencia, que muchas veces no encuentra apoyo alguno en el resultado ni en los hechos concretos de una sociedad, y sin embargo se sostiene ciegamente para acentuar el desastre que vive una comunidad. Esto es lo que creo yo que Nietzsche quiere significar cuando homologa de alguna manera lo decadente a la pérdida de significados que puedan dar sustento al sentido de la existencia. Claro. O sea que bien podríamos decir, Santiago, y esta por lo menos es una obsesión que yo tengo, que más allá del síntoma del poder, que ya creo que hay coincidencia, no creo, sinceramente que no creo, salvo los fanáticos, los ciegos, los que no ven, los que no quieren ver en realidad, creo que a nadie puede hoy serle indiferente estos escándalos que produce la política de vez en cuando, o el poder, como me gusta llamarlo a mí más que la política, el poder. Pero lo grave es cuando eso se traslada a la conciencia cívica, es decir, la decadencia se instala como algo aceptado claro. por la sociedad. Me parece que ese es un poquito el gran problema, porque tanto la impotencia como la sensación de que la responsabilidad es de otro, lleva a profundizar la decadencia. Sí, lo señalas muy bien. Son dos configuraciones de un mismo síntoma, como diría Alejandra Cohen. Mira, tengo esta impresión. Por un lado está señalando la decadencia como la respuesta que ante la dificultad de los problemas privilegia la resignación y la claudicación. Ahí hay decadencia también.
social. Y también la hay en la intransigencia o en el fanatismo, que ante los síntomas que está evidenciando el poder de ineptitud para gestionar sus responsabilidades políticas, reniega de la magnitud de los problemas que esa ineptitud evidencia y no concibe lo que pasa como un indicio de una pérdida de rumbo, sino que se empecina en afirmar de alguna manera que se está en camino cuando en verdad se está desorientado. Y entonces yo te diría que aquí es muy interesante retomar un concepto que planteaba Carlos Bayala, que es la importancia del concepto de centro, el centro. El centro en el orden político es ese espacio de convergencia de quienes no coinciden y que remite a un repertorio de valores compartidos que permiten que la disidencia sea tramitada en el campo de la convivencia. Porque el centro es aquel, digamos, escenario donde quienes tienen diferencias pueden concebir su tratamiento como parte de una voluntad común y de un mismo concepto de nación. Porque de lo contrario, como ella bien decía también, el concepto de grieta empieza a evidenciar la inexistencia de política en el sentido más noble de la palabra, que es justamente tramitar al unísono, encarar de manera conjunta todo aquello que, dificultando las coincidencias, no deja de buscarlas, no deja de intentar aquello. Mira, una última cosa en este sentido que te quería decir es que Alejandra Cohen, como analista, lo sabe muy bien y todos los psicoanalistas lo saben, ellos tratan a personas que presentan síntomas, dificultades y demás, pero a su vez supervisan su trabajo con otro para ver si la orientación que le infunden o los problemas que tienen que enfrentar pueden, desde una mirada ajena a la de ellos, ganar más profundidad y ganar más eficacia. Es decir, esta actitud de supeditar las propias opiniones a un intercambio, los propios diagnósticos, los propios pareceres, a la consideración de un tercero, es una actitud profundamente democrática que permite que los riesgos de disfuncionalidad en todo lo que se hace se atenúen y la capacidad crítica crezca. Muy interesante. Te propongo, Santiago, que vayamos a un tema, escuchamos un temita y seguimos hablando de esto, que es muy interesante. Así lo hacemos, ya lo creo. Vamos. Bueno, seguimos, Santiago, estábamos hablando del concepto de lo que nosotros imaginamos que es la decadencia, tratando de sostenerlo en hechos, en razonamientos, en pensamientos, ¿no? Y en la descripción de una experiencia de la que somos protagonistas, porque evidentemente la Argentina sigue estando, como más de una vez lo subrayé, y creo que es cierto, más cerca del siglo XIX que del XXI. Hay todavía desafíos fundamentales de la época que están soslayados, subestimados, y eso nos lleva a preguntarnos, en relación directa, creo yo, con el concepto de decadencia, ¿qué debemos entender o qué podemos entender por progreso? Porque normalmente se entiende desde una perspectiva ingenua que progresar es avanzar y avanzar y avanzar, cuando en verdad, y la ciencia nos lo enseña muy bien, uno progresa cuando al resolver un problema advierte el nacimiento de otro que es fruto de las soluciones que uno encontró. Es decir, cuando se progresa un problema queda atrás, pero al quedar ese problema atrás, uno está ante un panorama que entraña una renovación de los problemas. De lo contrario, habría que creer que el progreso aniquila lo problemático, como si lo problemático fuera algo que pudiera desaparecer por completo a medida que se progresa, ¿no es cierto? Estamos delante de una evidencia, y es que la calidad del progreso se mide por la calidad de la renovación de los problemas de una comunidad y de un individuo. Un hombre
no es interesante porque no tiene problemas. Eso es un difunto anticipado. Realmente creo que la calidad problemática de un individuo es lo que lo vuelve interesante, su renovación, la capacidad de que a los 35 años no tenga problemas de adolescente. Entonces me parece que en una sociedad como la nuestra, progresar es renovar el repertorio problemático al que debemos atender, y advertimos con preocupación que Argentina tiene una fuerte propensión a la repetición de sus problemas. Claro. Esto vos también lo asociás, Santiago, a ver, te lo pregunto, alguna vez lo hemos conversado. ¿Tiene algo que ver esto con nuestra propia historia? Quiero decir, ¿hay algo de esa cosa de haber sido y ya no ser? Mira, yo quiero retomar acá un concepto que me pareció muy interesante de tu editorial, cuando vos hablabas de la importancia del temor a la ley, ¿no? Y te referías al deseo, expresabas el deseo de que la ley alguna vez fuera un límite capaz de contener dentro de su sentido las actitudes, las ideas, los procedimientos de individuos en el marco de una misma sociedad. ¿Por qué lo tomo? Y porque a mí me parece que la Argentina es un país que, como decía Carlos Nino, está fuera de la ley, vive fuera de la ley, y al vivir fuera de la ley reitera una y otra vez la desmesura, que es la expresión precisamente de su intolerancia a la convivencia y de la decadencia. Fíjate que vos creo que también lo marcabas muy bien. La Argentina no es decadente porque alguna vez fue rica y protagónica en el orden mundial y ahora dejó de serlo como resultado de una senilidad creciente de su energía, sino porque no supo renovar la comprensión desde el marco político de cuáles eran las respuestas que debía elaborar para enfrentar los desafíos que le hacía en cada momento el presente. En un ejemplo, nosotros generamos una clase media excepcional y un nivel educativo notable. ¿Por qué los perdimos? ¿Por qué perdimos la posibilidad de que la clase media y la educación sigan siendo expresiones de la robustez, de la vitalidad de nuestra comunidad? Porque hemos privilegiado los intereses de fragmento por sobre los intereses comunitarios. Hemos privilegiado lo corporativo por sobre lo nacional. Hemos tratado de reducir lo nacional a lo corporativo. Esto es una visión decadente. ¿Por qué? Porque no comprenden que se asentó el desarrollo del país cuando fue posible hacerlo de la manera que se lo hizo entre 1880 y 1920, y no comprendió cuáles eran los nuevos requisitos para poder sostenernos en el desarrollo, y se fue quebrando. Qué interesante. Me lleva otra vez, mirá, la mente, el pensamiento se me va otra vez hacia el paísito europeo, ¿no? Hacia Portugal, que vos conocés tanto y nosotros queremos tanto. ¿Por qué? Porque ese imperio que tenía como centro el comercio mundial y había logrado consolidarse en África, en América, con el Brasil. En Asia. Ese pasa a ser un paísito, el paísito que se cae del mapa en Europa, pero ellos, tomo tus palabras, lograron reconfigurarse a la nueva situación. Lograron lo que no logran muchos, que es, por ejemplo, un nivel de acuerdo que les permite llevarlos a la senda del progreso. Es decir, que efectivamente, con esto confirmo que no se trata de pasado de grandeza y de presente de decadencia, sino de saber crecer, en el sentido no económico, ¿no? Claro. Ante todo, otro concepto clave que vos enunciaste en el editorial es el de la anemia ética, ¿no? Pero mira, me estremece lo que acabas de decir de Portugal, porque como yo hoy te traigo una sorpresa lusitana,
Antes No. de leértela, sí, ahora vas a ver. Yo le pensando- aclaro siempre a los oyentes que con Santiago, esta sorpresa que prepara Santiago, son sorpresas de verdad, no es que las otras las practicamos. Bueno, así que mirá qué casualidad, ¿no? Mirá, justamente, estaba pensando, créeme, y lo tengo ante los ojos como una nota que tomé, estaba pensando que dentro de muy pocos años, muy pocos, se van a cumplir 50 años de la Revolución de los Claveles, que fue la Revolución Portuguesa que puso fin a la dictadura que padeció Portugal entre 1926, con Antonio Oliveira Salazar, y Marcelino Caetano, hasta que terminó en 1974. 1926-1974, Portugal vivió en una dictadura. La última elección que tuvo Portugal antes de la Revolución de los Claveles fue en 1925, la elección libre. O sea, impresionante. Con la Revolución de los Claveles de 1974, los clavos, como dicen ellos, los claveles, se termina el imperio colonial portugués, las colonias se liberan, se termina la guerra con las colonias, especialmente con Angola y Mozambique, y Portugal ingresa en un periodo de estabilidad democrática que comprende perfectamente, como bien lo señalabas, cuál era el desafío que le hacía al presente. Ya no era un imperio, tampoco era una democracia estabilizada por una práctica en el tiempo, pero podía aprender de su fracaso y podía modernizarse. Y vos sabés que entre quienes sostuvieron el ideal de esa llegada de la democracia en Portugal, hubo muy buenos poetas, muy buenos poetas. Uno de ellos fue Sofía de Mello Breyner. Sofía de Mello Breyner, que murió en el año 2003, a quien yo conocí en Portugal, escribió poemas conmovedores sobre el país en el que le tocaba vivir bajo la dictadura. Ella murió con 84 años en el año 2003, y el país en el que hubiera querido y quiso y pudo finalmente vivir gracias a esta revolución que tuvo lugar y que reinscribió a su patria en el terreno de los proyectos de aprendizaje democrático, primeramente con Mario Soares y después con los gobiernos sucesivos. Bueno, la sorpresa de hoy es un poema de ella que se llama justamente Patria. Qué lindo, a ver. Y dice así, bueno, yo lo traduje no al castellano, pero en mi versión dice así: por un país de piedra y viento duro, por un país de luz perfecta y clara, por el negro de la tierra y el blanco del muro, por los rostros de silencio y de paciencia, que sobre los huesos fue tallando sin prisa la miseria, con el rigor de una larga condena irrefutable, y por los rostros iguales al sol y al viento, y la limpidez de las palabras tan amadas, dichas siempre con pasión, por el color y por el peso de las palabras, por el concreto silencio limpio de las palabras, donde se alzan las cosas nombradas, por la desnudez de las palabras deslumbradas, piedra, río, viento, casa, llanto, día, canto, aliento, espacio, raíz y agua. Ah, mi país y mi centro. Me duele la luna, me solloza el mar, y el exilio se inscribe en pleno tiempo. Oh, desgarrador, ¿no? Escrito, ¿no es cierto?, en plena presión, bajo la presión de una dictadura que parecía interminable, y sin embargo cuando llega la Revolución de los Claveles, ella, siendo ya una mujer grande, pero todavía joven, integra justamente ese grupo de intelectuales portugueses que supieron dar batalla, no solo a través de la resistencia a la dictadura, sino de una conciencia clara que implicaba ir aprendiendo hacia dónde debía orientarse el futuro de su nación, para que el aprendizaje de lo ocurrido
pudiera ser capitalizado. Es interesante, esto es lo que yo creo, ¿no?, que se asocia con lo que Todorov llama la verdadera insumisión, ¿no? La Es decir, insumisión. la insumisión, no aceptar, pero a la vez oponerse pacíficamente a la arbitrariedad. Claro, Y desde un eso, ideal de convivencia. claro, y bueno, siempre nos sorprendemos, siempre hablamos de Portugal, además, porque tanto por razones diferentes vos y yo sentimos Sí, un cariño enorme por ese país. Pero bueno, esa revolución de 1975, además, es una excepción, porque una revolución que fue encabezada por militares. Así es. Es decir, tuvieron al ejército, y un ejército comandado por muchos dirigentes del Partido Comunista, que era un partido muy cerrado y sectario, muy estalinista, y sin embargo la sociedad portuguesa pudo hacer de esa revolución que culminara bien, que culminara pacíficamente, y que incluso los extremismos fueran vencidos, ¿no? Muy bien caracterizado, coincido con vos plenamente. Por eso se llamó Revolución de los Claveles, porque claro, no fue violenta, depuso un gobierno que en ese momento Portugal estaba gobernado por Marcelino Caetano, que fue el heredero de Oliveira Salazar, que gobernó entre el 70 y el 74, entregó el poder realmente, y esta revolución, como bien decías vos la vez pasada, forma parte de las pocas que pueden ser homologadas por su índole al concepto de evolución. claro, ¿no? Y claro. no se sostuvo en ningún ideal fanático ni ideológico, permitió que hombres como Cabral del Partido Comunista y de gente venida de la socialdemocracia como Mario Soares pudieran proyectar juntos la necesidad de una transformación que culminara en elecciones libres, que terminaron dándole a Mario Soares la victoria, ¿no? Recordemos para los oyentes que cuando los militares avanzaban sobre el poder en Lisboa, llevaban en el caño del fusil un clavel. Sí, por eso. Eso era el símbolo de lo que se buscaba, ¿no? Pero eso no es solo simbólico, eso es que quienes diseñaron esta salida porque no había alternativa, porque la dictadura había que de alguna manera desplazarla, sacarla, pensaron bien, no pensaron en la sangre, pensaron en recomponer la ley. Ahí volvemos entonces a los dos conceptos que nos importaban, el de decadencia y el de progreso. Decadencia, por un lado, por parte de una dictadura que en 1926 intenta responder a la anarquía en que vivía el país a raíz de la caída de la monarquía en 1910, un periodo de inestabilidad que se prolonga 16 años. Entonces responde Oliveira Salazar con su concepto del corporativismo. Fue una dictadura dura, cruel, difícil, y frente a eso un concepto del progreso que implica haber entendido que la salida de Portugal pasaba por la posibilidad de terminar de desestructurar un imperio que estaba absolutamente paralizado en una resistencia armada sin sentido y sin porvenir. ¿Y qué propone? Bueno, la reactualización de Portugal. Hoy Portugal forma parte de Europa y ya no es lo que queda, como ellos mismos decían, cerca de Europa. Claro. Muy importante, ¿no?, lo que está señalando. Y me parece que, bueno, volviendo a nuestro concepto, el desafío, por eso yo insisto tanto, bueno, en la medida que nosotros podemos, Santiago, y vos lo haces muchísimo, tratamos de inculcar esta idea de que la herramienta está en nuestras manos. A veces parece lejana, pero no está tan lejana. Sí, depende pura y exclusivamente de nosotros.
Creo que Eso me tenés parece mucha fundamental, razón, ¿no? Yo creo que sí, la historia no implica fatalidad. Ningún país está condenado ni a extraviarse ni a desplegarse de manera invicta, sin contradicción. Por lo tanto, este concepto de centro que señalaba Carlos Ayala y que es tan importante como espacio de bienes compartidos y de valores compartidos entre aquellos que tienen disidencia entre sí, la idea importantísima que aportó Alejandra Cohen, recordando el malestar en la cultura de Freud, y esta idea de que el padecimiento existencial consiste en la imposibilidad de terminar de conciliar el deseo y la realidad, pero siempre permite aprender, siempre es posible aprender, es decir, tener una visión rica de lo que esa disidencia entre deseo y realidad implica, como para que el deseo también aprenda a realizarse dentro de ciertos límites. Y otra vez volvemos finalmente a esta idea que es convicción en nosotros. Una democracia no es un régimen perfecto, es el régimen que más puede aprender de sus propios fracasos. Claro. Yo estaba pensando, Santiago, que otro concepto que hoy no alcancé a hablar con Carlos Ayala, que recomiendo muchísimo leer las notas que han salido, que son muchas, reportajes que le han hecho, sobre todo en el diario La Nación, pero él tiene otro concepto. Le preguntan, fíjate vos, él es un hombre de la tecnología, es un hombre que se mueve en el mundo de la tecnología, de las comunicaciones. Sí. Le preguntan cuál es el avance más grande, cuál es el aprendizaje más importante del periodo de pandemia. Y entonces él dice, claro, uno está esperando que él diga el Zoom, ¿no? El podernos comunicar más por teléfono. Dice, no, el avance más serio, el avance que yo veo más importante, es cómo acercó a los vecinos, a cómo obligó a ver cosas que antes de la pandemia por ahí no veíamos, que es el tipo de al lado, el tipo de enfrente, el tipo al que necesito, porque estamos compartiendo la desolación. Y entonces, para él, descubrir eso es más importante que el Zoom, que ayuda, en todo caso, nos ayuda a hacer una vida moderna más práctica, menos traumática. Me parece que tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Cuánto tiene que ver? Fíjate vos que una de las tragedias que vive nuestro país a raíz del COVID es el desinterés por el prójimo, sembrado desde conductas que desde el poder privilegiaron otros intereses que el de la salud. ¿Cuántos muertos se podrían haber evitado si se hubiese privilegiado ante todo al prójimo y no necesariamente la ideología o los intereses comerciales que ellas ocultaron? Ese prójimo al que Carlos Ayala se refirió y al que ahora vos también volvés a referirte, no es sino aquel que en trato con él me constituye a mí mismo, porque uno se constituye en el encuentro con otro. Ese encuentro no necesariamente es coincidencia, es demanda de cercanía recíproca, posibilidad de aproximarnos a él para advertir hasta dónde estoy presente yo también, porque el sentido de mi propia presencia viene dado por el acogimiento que la mirada del otro hace de mí. Entonces todo esto, que parece una ensoñación retórica, cada vez se hace más evidente como necesidad, allí donde la disfuncionalidad del poder nos ha llevado a entender qué índole de amenaza es el tipo de decadencia que nos compromete a nosotros. Bueno, y hablando de encuentros, si te parece bien, Santiago, vamos al encuentro de Graciela y Pablo Marmorato para hacer el pase hacia el porqué, la pregunta que todos los domingos hace nuestra querida amiga Graciela Fernández Vigide. Si te parece bien, vamos. Bueno, y como prometimos, ya estamos en contacto con Graciela Fernández Mejide, Pablo Marmorato, para charlar un ratito y pasarles la posta. Sin duda, y darles la bienvenida a los dos, queridos amigos.
¿Cómo Muy buenas están? tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan Muy ustedes? bien. ¿Qué tal? Bien, aquí y proponiéndoles a ustedes que se sumen a esta conversación tan intensa que estábamos teniendo con Jorge sobre dos conceptos aplicados a nuestra realidad, que son las nociones de decadencia y progreso. Uy, ¿Qué entendemos por uno y por otro? Y sobre todo, ¿cómo les suena a ustedes, Graciela, esta posibilidad de que nuestro país sea mirado desde el plano sintomático como expresión de una decadencia notable en algunos aspectos y del punto de vista del progreso, de la conciencia de una transformación indispensable? ay, tema que uno dice, sobran los ejemplos de lo Sobran. primero. Sí, sí. Qué lástima, ¿no? Sí, sí. Pero en fin, sí, la decadencia supone que antes se estuvo en un lugar que todo el mundo apreciaba, porque si no tenés de dónde decaer. Ujú. Te estás refiriendo, obviamente, a nuestro país, por lo menos es lo que nosotros manejamos, es decir, uno podría decir que en algún momento se la consideró al nivel de Canadá, de Australia y países semejantes en su capacidad de ser países locomotoras, Así es. eran a otro. Sí, sí. Y no hace falta, Graciela, ir al mejor momento económico de la Argentina. Basta con irnos hacia los 70, hacia fines de los 60, comienzos de los 70, para decir que la Argentina tenía un nivel de crecimiento, de estabilidad de su población, tenía un proletariado muy exitoso, Ese es el tema, ¿no? muy pujante, ¿no? Claro, ese es el tema. Cuando vos decís el proletariado, inmediatamente uno piensa el peronismo Ujú. como partido que se las había, que lo representaba. Porque le dieron las circunstancias, porque fue el momento, porque fue la habilidad de Perón, su líder, porque bueno, por lo que sea, pero la verdad es que así como el radicalismo había integrado a la clase media a través del sufragio, y lo hizo incluso revolucionariamente, ¿no? Uno puede decir que el otro nivel de integración fue de ese proletariado con el ingreso de los que trabajaban en las zonas rurales más alejadas a las industrias. Se crearon, hoy cuando se habla de primer cordón, segundo cordón, tercer cordón, hablando de la capital federal y los sucesivos poblaciones que se instalaron alrededor de ella, estamos hablando de, sobre todo en el segundo cordón, ¿no?, de urbanizaciones que se hicieron después de las villas. Claro. Y eso era toda integración. Era toda cual. integración. Y tal vez incluso uno tendría que pensar por qué hubo tanto. Un tema fue el trabajo, ¿cierto? Pero otro tema venía de antes, que era la educación. A esos dos temas nos referíamos también como las dos grandes víctimas de este proceso de involución del país, la caída del trabajo y la pérdida del significado de la educación como generadora de civismo en el orden social y de una subjetividad más rica en el orden personal. Sí, claro que sí. No hay que insistir demasiado para darse cuenta. Mucha gente de los que hoy están ejerciendo trabajos importantes o son candidatos, todos dicen: yo soy hijo de la educación pública. Y lo dicen como si tuvieran una cocarda. Sí. Es un orgullo muy grande, claro. Somos hijos de la educación pública, yo por lo menos también. Acaba de cumplir 200 años la Universidad de Buenos Aires. Somos un país que
con una universidad además muy importante, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Que marcó líneas, todo lo que fue previo, la lucha por la reforma. Así es, 1918. 18. Y sí, cómo la sociedad se movilizó, y la gente joven sobre todo, se movilizó para lograr la reforma universitaria, tener incidencia en los planes y en su manejo, etcétera. Y hoy a mí me llama la atención una cosa, que Sorsoli, que fue rector del Buenos Aires, sí. Rector del Buenos Aires, que depende de la universidad, sí. Decía, y con razón, él se asombraba, de que los jóvenes universitarios, o en edad de ser universitarios hoy, o que han hecho la carrera a través la carrera, estos 2 años con el Zoom, no se están movilizando por las clases presenciales. No hay movilización. Claro, claro. Nada menos. Vale acá tu pregunta, ¿por qué cuando uno se dice o trata de indagar cómo de pronto se pierde el rumbo, cómo de pronto aquello que parecía estar al alcance de nuestras manos se aleja y el país se sumerge mucho más en su pasado que en su porvenir? Claro. Sí, bueno, es una pregunta que ojalá se la hicieran todos aquellos que hoy se candidatean para ser diputados, senadores, todo, y producir un cambio, ¿no? Si es que realmente cuando nos hablan de cambio, la pregunta que habría que hacerles es decirles, bueno, ¿en qué época querría estar usted? Exactamente. Bueno, muy interesante. Estamos, como siempre... No, te cuento una sola anécdota. Sí, dale. Sí, encantado. Lo que me pasó hoy a la mañana. Sí. Un periodista que me llama habitualmente de LT10, que es la radio de la Universidad del Litoral, sí, hoy me pidió que les mandara un mensaje porque cumple 90 años. Ah, mirá, qué lindo. La misma edad que tengo yo. Qué bárbaro. La radio. La radio de la universidad. Del Litoral, exactamente. Qué bárbaro, impresionante. Qué maravilla, qué maravilla. Qué país potencialmente poderoso tenemos y cuánto desperdicio, ¿no? Tenemos que salir de esta, Sí. La tenacidad nos justifica. Claro que sí. Bueno, Graciela, Pablo, que tengan un lindo programa, ¿eh? Igualmente. Hasta la próxima. Un buen domingo ustedes. Gracias. Nos encontramos el domingo que viene. Chao, Santiago, hasta el domingo. Chao, querido. Abrazo grande. Igualmente.